El sintoísmo es el sistema de creencias de la mayoría de la población de Japón. ¿Lo sabían? Su relación con el budismo es un tanto compleja. Algunos japoneses abrazan el budismo y el sintoísmo simultáneamente, sin que les suponga ningún tipo de conflicto. Pero para otros, el sintoísmo es el producto de la fusión del budismo que llegó a Japón desde China en torno al siglo VI después de Cristo. Es decir, un culto religioso antiguo y propio. Aunque las diversas formas del sintoísmo se han ido adecuando al nacionalismo japonés a lo largo de las distintas etapas históricas, actualmente sus 119 millones de creyentes lo consideran un credo personal. En su expansión hacia el este, desde la India hasta Japón, el budismo se formó a partir del contacto con distintas religiones chinas, de modo que la mezcla de la que se componían el sintoísmo incluía el budismo y el confucianismo, además de algunos elementos del taoísmo y del credo autóctono de los japoneses. Este consistía en una divinidad distante a la que se adoraba especialmente en los momentos cruciales del año, como el de la cosecha, e incluía elementos de cosmología y elaboradas fábulas morales de la mitología antigua. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, del sintoísmo como tanto había prometido desde la semana pasada, hoy siendo 19 de abril del año del Señor 2022, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. En el núcleo de las creencias sintoístas se halla el concepto de kami, que se traduce de distintas formas como Dios, dioses, un espíritu o esencia espiritual. En Occidente conocemos la palabra sobre todo por los pilotos kamikazes de las fuerzas aéreas japonesas de la Segunda Guerra Mundial, que se sacrificaban sus vidas al dirigir sus aviones contra los objetivos. Kase significa viento, de modo que el kamikaze era un viento divino. El sintoísmo no es un sistema de creencias o un intento de explicar el mundo y el sufrimiento. Consiste más bien en la intuición espiritual de que Kami se halla en todas partes, a nuestro alrededor, en nuestro interior, en los animales, en las estaciones, en los ancestros, en los ríos y también en las montañas. Equivale a un elemento sagrado o energía en la tierra. La devoción del sintoísmo por el Kami es tanta que la fe se centra exclusivamente en este mundo en vez de en la vida después de la muerte o en la eternidad. Lo sobrenatural debe descubrirse aquí y ahora. La dimensión cultural y social del sintoísmo no suele distinguirse de sus aspectos rituales y espirituales. Hay quien considera que el sintoísmo no es una religión, sino más bien un aspecto de la vida japonesa, que establece principios para el comportamiento ético de la población. Así, el imperativo de mostrar respeto, siempre habitualmente haciendo referencias, forma parte del ritual sintoísta. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos comenten sobre esto del sintoísmo, y para que nos dejen sus comentarios o nos compartan con sus amiguitos en sus redes sociales o simplemente le pongan like o lo que ustedes quieran hacer. El chiste es que nos escuchen, ¿no?
Nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, las principales, que son iVoox, que son Spotify, que son Apple Podcasts, Google Podcasts, y en Speaker también, y en otras plataformas también de audio. Pero estas que les acabo de decir son las principales. Se pueden poner en contacto con nosotros también en Crónica Lunares de Izun, del mismo nombre que nos encuentran, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Me gustaría mucho, 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 y nos ayudarían mucho si nos comparten en sus plataformas. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con esto del sintoísmo. El sintoísmo se enorgullece de consistir más en acciones y rituales que en complejas palabras y teorías. En consecuencia, no atribuye gran importancia a los textos sagrados. El primer intento de registrar su historia y reunir sus enseñanzas se produjo en el año 712 después de Cristo con crónicas de los antiguos hechos de Japón de Kojiki, donde se describía la relación entre los espíritus, la naturaleza y la gente. Este texto también narraba el mito de la creación, según el cual el archipiélago japonés, que era el paraíso, es decir, la primera tarea de que los dioses se impusieron realizar. Otro libro sagrado es la Crónica de Japón de Nihon Soki, aproximadamente del año 720 después de Cristo, donde se vincula el sintoísmo a los gobernantes de Japón. Se describe al emperador como descendiente de la diosa del sol, Amaterasu. Esta lectura nacionalista se alentó durante la restauración de Meiji en la década de 1860, en la que se consideraba al emperador como el más alto sacerdote del sintoísmo. Pero la familia imperial japonesa renunció a toda reivindicación de la divinidad tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. La principal forma del sintoísmo es el Jinja, o sintoísmo de templo, que cuenta con 80.000 templos o capillas en Japón, más los incontables santuarios en los hogares que se llaman los Kamidama. Otras ramas se centran en diferentes fuentes del kami. El Minsoku Shinto, o sintoísmo popular, por ejemplo, que se basa en los relatos y leyendas de los espíritus. Los templos pueden ser más grandes o simplemente bosquecillos de árboles sagrados, cimas de montañas o también cascadas. Lo que hace que los que sean sagrados es su relación con kami. Tradicionalmente se accede a los templos atravesando un umbral que los separa del mundo. Los umbrales sintoístas, que se llaman tori, se han convertido en uno de los símbolos distintivos de Japón. Tienen un tejado y dos pilares que los sostienen, pintados de rojo o de negro. El tori más célebre es el del templo Itsukushina en Miyajima, que es posiblemente del siglo VI, y sus pilares se hunden en el agua cuando llega la marea. Los lugares sagrados se encuentran siempre separados de las malignas influencias exteriores mediante las sogas shimenawa, tradicionalmente de paja trenzada. Los santuarios incluyen zonas de edificios para la oración y para las ofrendas. También se hallan en ellos otros objetos denominados shantiai, que simbolizan la presencia del kami. Pueden ser objetos de la naturaleza, por ejemplo, un árbol o una roca, o incluso objetos hechos por el hombre, como espejos. En el sintoísmo, el concepto de la purificación, compartido con el budismo, es muy importante. Así, quienes acuden al templo empiezan con el ritual del harae, la purificación. La pureza en el sintoísmo va mucho más allá del aseo personal. Consiste más bien en despojarse de lo que los cristianos llaman pecado, es decir,
de la mácula del mundo que está fuera del kami. Una vida plena consiste en tener una percepción estética de la vida, porque la mayor bondad del mundo suele encontrarse en su indescriptible belleza. Yakitawa Yamamoto, escritor y sacerdote sionista. Aunque el sintoísmo es tolerante con las demás fes, la misión cristiana en el Japón a mediados del siglo XVI, encabezada por el célebre sacerdote jesuita Francisco Javier, fracasó. Los japoneses habían acogido a los misioneros porque con ellos veían los mercaderes occidentales, pero hacia 1597 se terminó la tolerancia con la ejecución de 26 frailes franciscanos en Nagasaki. En 1638 se habían expulsado a todas las misiones cristianas y solo se las readmitió a finales del siglo XIX. El motivo real de la expulsión parece haber sido el temor de la élite gobernante a que los cristianos debilitaran su poder sobre la población. Los japoneses acuden a los templos sionistas para la celebración de la vida y a los templos budistas para los ritos mortuorios. Mary Pat Fisher. Las fechas señaladas de la vida se celebran en el sintoísmo acudiendo a los templos locales. En el Hatsumiya Mairi se pone bajo la protección del kami al niño recién nacido. Cuando el bebé es varón, se celebra a los 32 días de su nacimiento y cuando es mujer es a los 33. La celebración del Shishigo-san se llama así por las edades de los niños que participan en ella. 7, Shishi, 5, Go y 3, San. Los devotos agradecen a los dioses que los niños hayan vivido tanto y rezan para que gocen de un futuro saludable y exitoso. El Genshi Shiki, o Día de los Adultos, lo celebran todos los que han cumplido 20 años, la mayoría de edad en Japón, acudiendo al templo para dar las gracias. No obstante, la popularidad de las bodas tradicionales sintoístas ha disminuido. Solo una cuarta parte de la población japonesa acude a los templos para sellar el compromiso conyugal. En síntesis, los espíritus se hallan en todas partes. En el siglo VI después de Cristo, los monjes budistas llegan a Japón. En el año 712 fueron que se crearon las crónicas de Kojiki. En el año 720 fue Nihon Shoki. Ya para el año 1638 fue la expulsión de los misioneros cristianos, como ya lo dijimos anteriormente, y ya para la década de 1860 fue la restauración del Meiji. Espero que hayamos aprendido algo más de lo que sabíamos el día de ayer, sobre todo en relación a esta del sintoísmo, y más para nosotros que somos occidentales y que pues nos queda al otro lado del mundo este tipo de creencias, porque pues la mayoría de la gente japonesa en ese pequeño archipiélago es donde tienen estas fes, estas creencias,
y pues son desconocidas para nosotros los occidentales, sobre todo también aquí en América. Pero bueno, les mando un abrazo muy caluroso a todas las demás personas que se toman